Vamos a desarrollar el trabajo práctico número 1, cuyo tema es la contabilidad nacional. La contabilidad nacional es un conjunto de medidas que son para poder, entre otras cuestiones, ver el desempeño económico de un país. Para ello vamos a definir una variable fundamental que es el Producto Bruto Interno a precios de mercado. Lo podemos definir como los bienes y servicios finales, en términos monetarios, producidos por un determinado país, que pasan por el mercado durante un periodo de tiempo, generalmente un año. De esta definición podemos sacar 3 o 4 conceptos fundamentales. El primero es que son finales. Que sean finales significa que lo que vamos a estar midiendo son los consumos tanto de las familias como de las empresas, como del Estado, como del resto del mundo, que compran a los efectos de consumir en forma inmediata o en el tiempo, pero que son el que compra es el que consume. El segundo punto es en términos monetarios. ¿Por qué lo hacemos en términos monetarios? Bueno, esto es porque claramente no podemos sumar peras con manzanas. Entonces, para poder sumar peras con manzanas, traducimos el valor de la cantidad de peras en su valor monetario, o el valor de la cantidad de manzanas en su valor monetario, y con eso podemos tener un valor uniforme para poder sumar diferentes productos. El tercero es que tienen que pasar por el mercado. Esto va a traer algunas consecuencias que después las trataremos de ver en el ejercicio. Y por último, el Producto Bruto Interno es un flujo. Fíjense que dice que es algo que se produce durante el año. Es toda la corriente de consumo que hay durante un año en un país. Ahora, el consumo bruto interno tiene diferentes componentes. Por un lado está el consumo privado, que lo vamos a llamar consumo, y que son todos aquellos productos o bienes y servicios finales que consumen los particulares o las familias, sean estos bienes, digamos, no durables de consumo inmediato o bienes durables como puede ser un televisor que tienen varios años de uso. Lo segundo es la inversión bruta interna. La inversión bruta interna involucra todos los gastos en bienes de capital y o en infraestructura que desarrollan las empresas privadas, más las casas que construyen los particulares. Esto, a diferencia del INDEC, en el IBI también considera la inversión pública. Nosotros todo lo que sea la inversión pública, más todo lo que consume el Estado, es decir, los bienes y servicios que contrata el Estado, lo vamos a considerar gasto público. Y después está la demanda por exportaciones, que es todo lo que nos manda, digamos, el mundo a un país, en este caso el mundo a la Argentina. Y lo vamos a tener restando las importaciones, que son las demandas que la Argentina le hace al mundo de bienes y servicios. Entonces vamos a pasar al punto que nos interesa, que lo que vamos a tener que mirar son determinadas sentencias, y esas sentencias vamos a ver si, digamos, corresponden o no corresponden al Producto Bruto Interno, y vamos a explicar por qué sí o por qué no. El primer ítem es las comidas que se cocinan en casa. Bueno, las comidas que se cocinan en casa no pertenecen al Producto Bruto Interno. El motivo por el cual no pertenecen al Producto Bruto Interno es porque no pasan por el mercado. Es decir, no estamos diciendo de que cuando nosotros mismos o un familiar nuestro cocina en nuestra casa un determinado producto, no esté generando valor agregado. Pero como no pasa por el mercado, no lo podemos medir, y eso hace o impide que lo podamos incorporar en el Producto Bruto Interno. Pero, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una cocinera contratada en nuestra casa, los servicios laborales de la cocinera, que deberían estar registrados, eso sí pasarían por el mercado, y entonces sí estarían dentro del Producto Bruto Interno. Después, el segundo ítem son las acciones de YPF. Las acciones de YPF tampoco entran en el cálculo del Producto Bruto Interno, dado que es una transacción meramente financiera. Esto, digamos, ¿qué es lo que está conceptualmente dentro del precio de la acción? No está lo que hizo la empresa en el futuro, que podría ser agregar valor extrayendo petróleo y generando nafta, sino cuál van a ser las agregaciones de valor en el futuro. ¿Está bien? Y el futuro no lo podemos encontrar en el Producto Bruto. Entonces, estas transacciones financieras, que serían el valor de las acciones,
no entran dentro del Producto Bruto. El tercer punto sería la adquisición de un terreno. Bueno, la adquisición de un terreno tampoco entra en el Producto Bruto Interno por una razón similar a la de las acciones de YPF, que es porque es una transacción financiera. ¿Por qué? Porque lo que uno está haciendo ahí es transferir el dominio que uno puede tener privado de un terreno a otro particular, pero no se está generando valor. Uno puede ganar o perder plata de acuerdo a cuánto compró ese terreno, pero no hay, digamos, una generación de valor en concreto. El cuarto dice que el daño que causa a las viviendas y a las cosechas la contaminación provocada por el azufre emitido por empresas eléctricas. Bueno, esto tampoco pasa por el mercado, ¿está bien? Y si bien, digamos, va a impactar probablemente en el Producto Bruto de los próximos años porque el deterioro que causa la contaminación va a ser, por ejemplo, de que las cosechas sean menores o cuestiones, digamos, similares que los economistas las llamamos externalidades negativas, eso no va a producir o no produce, digamos, un aumento o una disminución del producto como lo estamos midiendo, digamos, en términos de lo que hemos planteado en clase. Después están, la próxima sentencia es las materias primas que se exportan para ser utilizadas como bienes y servicios finales o intermedios en otros países. En ese caso, a pesar de que podrían ser utilizadas como bienes intermedios o servicios intermedios, sí entran en el cálculo del Producto Bruto Interno porque claramente son una exportación. Es decir, cualquier exportación que haga la Argentina al mundo, independientemente de que después quien lo use en el mundo lo utilice como un bien final o como un bien intermedio, para los cálculos del Producto Bruto son una exportación. Y por último dice el lavado de un auto o moto propio. Y acá hay una pequeña trampita y vamos a poner que esto va a depender. ¿De qué va a depender? Si yo hago el lavado del auto o de la moto en mi casa, lo hago yo y no contrato a nadie, es similar a lo que vimos en el punto primero, que sería como una comida que se cocina en casa. Si bien estoy agregando valor en la economía, no hay cómo medirlo y entonces eso no entra en el Producto Bruto Interno. Ahora, si ese lavado del auto, voy a un lavadero de autos y lo hago lavar, o la moto y lo hago lavar, yo lo voy a hacer pasar por el mercado, va a tener que usarse factores productivos para poder lavar ese auto y por lo cual ahí sí pasaría a formar parte del Producto Bruto Interno. Como vemos, de todas estas consideraciones que vimos, la medida del Producto Bruto Interno tiene muchas restricciones de cuestiones que por ahí deberían ingresar, digamos, en la medición del producto. Por ejemplo, todas las tareas hogareñas o, por ejemplo, las cuestiones relativas al medio ambiente que impactan en el presente y en el futuro de la generación de valor de un país, pero que no se toman. Por lo cual, si bien es una medida imperfecta, es la más habitualmente utilizada en todo el mundo para poder medir el desempeño económico o para empezar a poder medir el desempeño económico de un país, ya que para medir el desempeño deberíamos usar alguna variable indicativa más. Vamos ahora a pasar al ejercicio 3. En el ejercicio 3 tiene una característica similar, pero tenemos que decir si está o no está en el PBI y a qué, digamos, rubro pertenece en el caso de estar en el PBI. Entonces dice, una familia recarga el tanque de nafta de su automóvil. La respuesta es sí y es consumo. La segunda es que el gobierno municipal pavimenta un camino de acceso a una localidad. La respuesta es que sí y si lo mide el INDEC, lo vamos a poner en inversión. Si lo medimos en un modelito que vamos a ver más adelante en la materia, va a ser parte del gasto público. ¿Está bien? Yo ahí lo puse como inversión, pero podría ser inversión o gasto público según la definición que tomemos. La empresa de teléfonos instala líneas rurales. En este caso también claramente ingresa y esto sí claramente es una inversión porque lo está haciendo una empresa privada. El tercer punto es que una fábrica de pescados nacional vende parte de su producción a un país europeo. Bueno,
Si una fábrica está vendiendo parte de su producción a un país europeo, está realizando una exportación, por lo cual claramente entra en el Producto Bruto Interno como una exportación. Lo que sigue es que una familia adquiere una casa. Bueno, nosotros habíamos dicho de que si la casa es nueva, como dice ahí, sí se va a incorporar o se va a medir dentro del Producto Bruto Interno. Y habíamos dicho que dentro del producto inversión bruta interna, dentro de la inversión bruta fija, incluía las casas nuevas de particulares o de familias. Por lo cual va a estar y es una inversión. Una persona adquiere un auto usado. Bueno, acá hay que hacer una aclaración. Uno así rápidamente diría, sí, está dentro del PBI, pero no. ¿Por qué no está en el PBI? El punto acá es que cuando una persona adquiere un auto usado, también es parecido a lo que hablamos hoy con los terrenos. A lo que hay es una transferencia de dominio. Ahora, ¿se agrega valor en la economía por la transferencia de dominio? No, porque la agregación de valor de ese auto fue cuando se lo compró como bien final nuevo la persona, si era de primera mano, que me lo está vendiendo. Por lo cual no podemos agregar dos veces valor, por lo mismo el valor en la economía, por lo cual la adquisición de un auto usado, y si lo queremos extender a cualquier bien usado, no entra dentro de la medición del Producto Bruto Interno y es porque no es un bien final ni es de primera mano. Y después dice los salarios docentes de las universidades nacionales. Esto es parte de lo que gasta el Estado para dar servicios públicos, en este caso de educación, por lo cual sí entra en el Producto Bruto Interno y se lo considera parte del gasto público.